Hola. Así es. Así es. Príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Mi Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, 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 maravilloso. Dios, como hay Dios, como hay Dios, como mi Dios, no lo hay. Maravilloso, 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 que nuestro Dios. ¡Gloria! Así es, así es. Él nos encontró, como ha dicho la canción, cuando no éramos nada. Y nos hizo príncipe de su pueblo, ¿verdad? Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a dar gratitud por el alfolí. En su palabra hay un pasaje que dice que Jesús se sentó al lado del alfolí y veía los corazones. Y hay gente que daba de lo que le sobraba y una viuda dio muy poquito, pero dio de lo que tenía. Al Señor tú no lo compras con cantidades. Al Señor tú no lo compras con que la casa va a permanecer abierta por ti, porque la obra es suya. El Señor siempre solo acepta un corazón como Abel, un corazón que reconoce la obra que está haciendo en su vida. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita mañana, Señor. Espero que nuestro corazón, al pasar delante de ti, Señor, haya sido adecuado, Señor. Que no haya estorbo, Señor, ni necesidades, Padre, en nuestra vida. Y si es así, Señor, arráncalo, Señor, y llévatelo, Padre. Prospéranos, Señor mío, para que abundemos en toda gracia, Señor, en tu nombre. Yo te ruego, Señor, que este alfolí, Señor, lo utilices para las necesidades que hay en tu casa y en tu pueblo. Padre, si hay un hermano, Señor, con alguna necesidad, Padre, cúbrelo tú, Padre mío. Como no, Señor mío, ahora, papá, te pedimos, Señor, por nuestras vidas, Señor, delante de ti. Nos recostamos, Señor, para que tú nos des hoy la enseñanza, Padre mío, para que tú nos sacies de tu pan, Padre, y para que tú, Señor, a través de tu siervo, Señor, pueda traer una canasta a nuestras vidas de multiplicación, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a coger, Padre mío, y a comer todo lo que nos haga necesario en este día, Padre mío. Llévalo a lo más profundo de nuestra alma, Padre mío, y sana y cura y libera, Señor, esas áreas, Señor, que necesitan ser tratadas y tratadas por ti. Sea por siempre la gloria y la honra a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Santo eres tú, Señor. Un fuerte aplauso al grupo de alabanza, a esta sierva. Mujeres esforzadas, virtuosas. Gracias. Gracias. Bueno, siéntese, relájese, póngase el cinturón. Vamos a despegar. Primero vamos a dar los anuncios de la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos que estar al día de lo que acontece en la casa de Dios. Somos hermanos, somos una piña y nuestro árbol es Cristo Jesús, ¿verdad? De él bebemos. Dice la palabra de Dios que si hay algún dolido entre nosotros, nosotros nos sintamos juntamente dolidos con ellos, ¿verdad? Por eso yo te ruego que pongamos en oración, intercedamos
y lo hagamos nuestro en nuestra vida, por ejemplo, al hermano de Elvira, a Juan, ¿verdad? A nuestro hermano Dionisio, que todavía lo veo ahí sentado con su mujer, y hace poco se cayó de un andamio y mira cómo en un plis-plas cambia el trayecto de nuestra vida, ¿verdad? Pero aquí hay un pueblo que si de verdad tenemos el amor de Dios derramado en nuestras vidas, le haremos un lugar, no aquí, delante de la gente, donde buscamos el favor del hombre, sino allí donde nadie te ve. Acuérdate de tu hermano, de tu hermana, acuérdate de la familia que lo está padeciendo, por si en otro día te ves tú y te ves tú en ese lugar. Amén. También recordaros que las actividades que tenemos dentro de la iglesia, que son los martes, tenemos de 7 a 9 intercesión y oración, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso. Tenemos que aprender a interceder. Pensamos que no, pero yo recuerdo la primera vez que oré me puse rojo como un tomate porque el enemigo tenía atada mi boca y no podía orar. Y la palabra no declara en ningún momento que pensemos, nos llama a declaración. Entonces, cuando empecé a declarar, tú no te has preguntado nunca por qué el pueblo de Dios permaneció 400 años en esclavitud. Tus abuelos, tus padres, generaciones por generaciones. Y dice que un día clamaron y dice el Señor, los encontré. ¿Tú quieres que Dios te encuentre? Pues una de las funciones es abrir la boca. Lo encontré. Aprendió a clamar a mí. Aprendió a abrir la boca. El enemigo ata, calla, te hace nada más que como la bola de nieve, empieza un problema así y va rodando y se va poniendo así. Esta es la fábrica del enemigo. Y tú tienes que romperla y doblegarla para el Señor. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice la Escritura. ¿Quién? Solo Dios. Que Dios te ayude a conocerlo y nos ayude a abrir nuestra boca en esa dirección. Nuestro socorro viene de lo alto. Amén. Los jueves que tenemos, estudio de 7 a 9 de la noche, estudio. Es muy bueno que vengáis. Estamos hablando sobre el alimento, sobre la comida, ¿verdad? Es muy bueno lo que estamos aprendiendo, como el enemigo ya desde el desierto ofrece comida en un ayuno. El Señor bendijo todas las comidas, pero estamos aprendiendo que la comida que está prohibida por el Señor trae unas consecuencias detrás. ¿El pan era malo el que le ofreció el diablo? No. El pan era malo cuando rompía el ayuno. ¿El ayuno qué era? Coger fuerza para quien tenía que confrontar. Si lo rompía, era débil y débil delante de él, ¿verdad? En el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Todos los frutos eran buenos, menos uno que no se le permitió comer, ¿verdad? Y a nosotros en el Nuevo Testamento nos dicen las Escrituras que hay alimentos que no debemos de participar, que son los sacrificados a otros ídolos, ¿verdad? Son todos los alimentos buenos, pero lo que conlleva es a quién lo hemos presentado. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión de ver, no todos los alimentos son iguales, ¿verdad? A Esaú se le ofreció un plato de lentejas y llevaba muchas cosas detrás encerradas, ¿verdad? Perdió la primogenitura por un plato de lentejas. Y nosotros, al comer de alimentos sacrificados a otro ídolo, estamos adulterando y engañando a nuestro Dios. Incluso la palabra, cuando nos habla de Jezabel, el espíritu de Jezabel, dice: enseñan a mis hijos a comer de otros ídolos y a comer de alimentos sacrificados. Y los enseñaba a fornicar. Hay una fornicación que es espiritual. Y el Señor no quiere que participemos de ella.
Tienes que tener decisiones y decisiones en tu vida. Todos los alimentos no te van a caer bien si no disciernes a dónde están presentados. Amén. Los viernes tenemos grupo de evangelismo. Ahora estamos de vacaciones como los niños. Empezamos en septiembre. Ya prepara en tu corazón de poco a poco meterte en el evangelio, porque nosotros al final, por mucho que estemos en la escuela de Cristo Jesús, solo tenemos una demanda. Y la demanda de nuestro Señor Jesús fue y enseñarnos a llevar la Santa Comisión. Si nosotros adoramos, bendecimos, predicamos de Dios, pero en la calle, donde nadie me ve, no reconozco a mi Señor, dice que Él no me reconocerá delante de sus ángeles. Entonces nosotros tenemos que aprender a soltar los dones que hay dentro de nosotros. ¿Tú sabes que tú tienes dones? Tu don no es el mío, ni yo tengo el tuyo. Todos somos especiales para Cristo Jesús, pero todos, dice la palabra, que lo tenemos que ejercitar dentro de su obra. Amén. El sábado, cárceles de Botafuego. Las cárceles este sábado no pude ir por motivos de trabajo, pero qué bueno que lo que estoy viendo allí, cómo las vidas se entregan al Señor, cómo las vidas cambian. La semana pasada los funcionarios salieron a escuchar de la palabra de Dios, me pidieron una Biblia, me pidieron una buena semilla. Es increíble lo que está haciendo Dios en la cárcel. De ahí saltamos al módulo 4, donde un preso prácticamente amenazó a otro pastor unas semanas antes. Le dijo que nadie le había... El último que le quitó la autoridad le había metido 7 puñaladas. Entonces, al contar eso, es un patio muy conflictivo, nadie quiere entrar ahí. Y mi hermano Jeremías me lo comentaba y habíamos salido del 2, viendo la obra que había hecho el Señor, y digo, con este mismo espíritu vamos a entrar en el 4. Y fue entrar en el 4, en el patio, y parecía que nos estaban esperando. El aula del comedor cerrado, la biblioteca cerrada, total, me tuve que poner en medio del patio a compartir de nuestro Señor, y el patio se llenó. Nos rodearon, la gente se quebranta, la gente llora, la gente bendice al Señor. Estuvimos cantando alabanza, los chicos nos dedicaron alabanza y el Espíritu Santo se derramó ahí. ¿Sabemos por qué se derramó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo solo tiene un lenguaje. Aunque en el día del Pentecostés se derramaron muchos, pero era para que el que estaba enfrente pudiera entender lo que le hablaba. Y yo creo que allí nos entendimos todo en Cristo Jesús. Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. El domingo, culto general. Hoy estamos aquí, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Él quiere hacer la obra en nosotros. Él pone el querer en hacer nuestras vidas. Es un honor poder estar ante la presencia de Dios. Dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados, Él está en medio. Entonces, vamos a preparar nuestro corazón para recibir de la palabra de nuestro Señor. Vamos a decirle a papá que ministre nuestra vida y que florezca el don que hay en cada uno de nosotros. Porque al final tu don se tiene que identificar para que en su casa se pueda alimentar ese don. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. Mira la palabra, Señor, que se va a compartir en esta mañana, Señor, que habla sobre las casas. Yo te ruego que tú mores en nuestra casa, que tú mores en nuestra vida, Señor, que te demos apertura, Padre. Solo podemos abrir nosotros la puerta. Tú eres un caballero. Que no haya dureza, Señor, en nuestro corazón, Señor, y podamos recibir en esta mañana las cosas que provienen de lo alto. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a tu nombre.
Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de una casa donde sucedieron grandes cosas, ¿verdad? Jesús andó en muchas casas, pero esta casa que vamos a coger hoy no estaba Jesús. Hablaremos de las casas que entró Jesús, pero en esta en particular no estaba Jesús. Pero en definitiva, tanto como en Jesús sucedieron grandes cosas, tanto como después los que portan a Jesús, cuando entran en una casa también tienen que suceder cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Cristo quiere. No estamos aquí por nuestra voluntad, ¿verdad? No estamos aquí en la playa, no estamos de fiesta, sino estamos aquí congregados en un solo nombre para hacer las funciones y las funciones de Cristo Jesús. Y ahora mismo somos el guante de Cristo Jesús, donde ya no se nos ve a nosotros, sino Cristo entra dentro de nosotros y puede moverse como Él quiere, ¿verdad? En otro tiempo nos manejaba otro, ¿verdad? El feo, ¿verdad? Pero hoy fuimos comprados con precio de sangre y como dijo Jesús, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Y tenemos que sentir esa unidad. Y tienes que tener identidad a la hora de saber para quién estás trabajando en este momento. ¿Quién trabaja aquí? Yo trabajo. Tú trabajas, unos son constructores, otros limpiadores, otros... Hay muchos oficios aquí, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo nuestro oficio, ¿qué hacemos? En nombre del oficio, ¿verdad? El constructor, ¿qué hace? Construir. La limpiadora, ¿qué hace? Limpiar. Y lo hace lo mejor que puede, ¿verdad? Porque tiene un salario, ¿verdad? Porque tiene una recompensa, porque tiene una retribución y porque la han contratado para eso. Hoy, ¿para qué nos ha llamado nuestro Señor Jesús? Para predicar de su nombre, para escuchar de su nombre. Hoy estamos revestidos en Cristo Jesús. Los oficios naturales se quedaron allí en la puerta y hoy estamos en los oficios celestiales. Porque la palabra del Señor dice, yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación ¿de quién? De sus santos. ¿Quiénes son los santos? Tú, yo. Entonces vamos a abrir la palabra en Hechos 10, del 1 al 20. Hechos 10, del 1 al 20. Y aquí está Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y él quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaba por la casa de Simón. Llegaron a la puerta y llamando preguntaba si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y ciertamente y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. ¿Qué vemos aquí en la casa de Cornelio? Vemos que un hombre que era un gentil, aquí vemos el primer gentil convertido, porque el Señor Jesús vino por los perdidos de la casa de Israel, ¿verdad? Pero todavía no teníamos acceso a aquellos que éramos gentiles, a aquellos que estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Él tenía que venir primeramente a barrer su casa para después presentarse al mundo, ¿verdad? Y vemos que Cornelio era un soldado donde él estaba dedicado pues, a los intereses, pero tenía a Dios y tenía a Dios en su corazón, ¿verdad? Él hacía muchas ofrendas y ayudaba a mucha gente y él había escuchado de ese Jesús. Pero no solamente le valía escuchar, sino que a través de ese ángel le dijo que tenía que recibir y ir a buscar a Pedro. No solamente vemos que podemos caminar libremente y tener un pequeño conocimiento de Dios, sino que Dios quiere que tengas todo conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y a través de qué? De enviar lo que hemos dicho. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de sus santos. Y Él, a través de la revelación, y esa revelación la teníamos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Y si conoces a alguien que anda por ahí libremente, el Señor quiere enviarte un Pedro, enviarte un Juan, enviarte una María, enviarte un pastor Félix, enviarte un hermano Antonio. Él siempre quiere enviarte a alguien para que llegues todo conocimiento de Cristo Jesús. No te quedes a media, ¿verdad? Pero Pedro en esa casa recibió una gran lección, porque él, cuando vio ese lienzo caer, él preguntaba: ninguna cosa inmunda entró en mi boca. Él era judío, ¿verdad? Y como judío tenían animales prohibidos, ¿verdad? Cuadrúpedos, reptiles, esos animales eran impuros, no se podían comer. Qué cosa más curiosa, que dentro de los animales impuros también estaban los seres humanos impuros. ¿Sabe quién era? Tú y yo. Gente que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Entonces él, chocante, le bajó ese lienzo y le dijo: come. Tenemos que ver que el reino de los cielos no es comida ni vestidura, sino estaba preparando el corazón de Pedro para quien tenía que venir, ¿verdad? Venían unos hombres, un soldado con 2 siervos, venían en busca de Pedro para llevarlo a donde estaba ¿quién? Cornelio, ¿verdad? Pero vemos que en ese trato que tenía Dios con Pedro, le enseñó: mata y come. No llames más impuro a lo que yo ya he bendecido. Ahí le tuvo que estallar la mente, entendió que el amor de Dios se había derramado para el mundo entero, que el Evangelio, yo pensaba que estaba limitado aquí para los judíos en esta tierra, y ahora me di cuenta que el mundo, que allí os enviaré a Samaria y hasta los confines del mundo a predicar del nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahí
Él recibió una gran lección de no llamar más impuro a lo que él ya había bendecido. ¿Sabe que si Pedro no había recibido esa revelación, nunca hubiera entrado en la casa de Cornelio? Como él rechazó ese animal que eran impuros, porque la palabra lo decía, él, un hombre y servidor de Dios, estaba agarrado en la palabra, ¿verdad? Pues agarrado en la palabra, nunca hubiera entrado tampoco en la casa de alguien que se considera inmundo. Entonces, esa religiosidad, si lo hay en nosotros, tiene que romperse en el nombre de Jesús. Dios no te envía a cualquiera por muy inmundo que tú lo veas. Él no hace excepciones de personas. Si tú todavía ves el delito de la persona, si tú todavía ves la lepra de la persona, si tú todavía ves su caída y no ves a la estatura que Dios te ha puesto para que lleves el mensaje de esa vida, tú eres como la sal insípida, no estás entendiendo a la profundidad que el Señor te quiere llevar. Eres un guante inamovible, no dejas que Jesús se mueva dentro de ti para otras vidas. Porque el evangelio que cuando Jesús llegó, ¿cuál era? El evangelio de Satanás. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, porque las cosas de Satanás hacéis. Ponéis peso en las personas que ni ustedes mismos podéis llevar. Que a mí me perdonen, pero este no necesita, que lo maten, ¿verdad? Que en otro tiempo, cuando hacíamos sesiones de personas, nos comportábamos así. La gracia de Dios para mí, pero para este no se lo merece. Cuando sabemos que contra más enfermo estado, más medicina necesitamos. Y que a un fuego nunca se le echa leña para apagarlo. Nosotros tenemos la tendencia de cuando vemos algo mal, lo maldecimos, ¿verdad? No le ayudamos al leproso, al mendigo, ¿verdad? Se lo va a gastar en droga. Y cierras tu corazón. Cuando la palabra dice que ayude y no mires a quién. Tú no tienes que hacer el juicio. El juicio que lo haga el Señor con cada uno de nosotros. Es que se lo vas a gastar en bebida y tú no bebes, tú no comes. Tú cuando estabas en el mundo no tenías vicios, tenías una ayuda familiar o al paro y también te lo gastabas en vicios. Esa persona lo que necesita es tener conocimiento de Cristo Jesús. La palabra dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te doy a nuestro Señor Jesús, levántate y anda. Y para eso hay que tener una cercanía. Dice la palabra de Dios que traigamos a las personas con lazos de amor. Entonces, evidentemente, tiene que haber un choque en nuestra vida como la hubo con Pedro. Yo he tenido muchos choques en mi vida, en el Evangelio. Muchos choques donde yo he sentido ese ángel que el ángel de Jehová que acampa junto a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces me ha chocado mi vida. Porque cuando me ha caído alguien más, he hecho repelú y más ha tratado Dios mi corazón. Porque creyéndome que daba la palabra de Dios, estaba haciendo sesiones de personas. Y Dios me dijo, mata y come. Mata lo que hay dentro de esa persona. Aliméntalo de amor, aliméntalo del Evangelio. No se transforma una vida con maldición. No se apaga un fuego con leña, sino se apaga con agua. Y el agua es mi bendita palabra. El enemigo constituye, pero yo doy un nacimiento nuevo.
A ti, ni tu padre, ni tu madre, ni la sociedad, ni la policía te pudo cambiar, pero solo Cristo pudo hacerlo. Lo que tú ves que no puedes hacer en esa persona, lo puede hacer Cristo. Pero tienes que ponerte en las manos de Cristo. Y Pedro se dejó llevar. Pero hoy vamos a poner un título. Hoy vamos a poner un título que es La casa de Simón el curtidor. La casa de Simón el curtidor. Sabemos que Jesús entraba en varias casas hoy para transformar las vidas, para cambiarlas, para exhortarlas, para identificar los espíritus que había dentro de esa casa, para que quedaran plasmados en la palabra, para poderlo verlo hoy en día cada uno de nosotros. Vamos a ver varias casas donde Jesús visitaba. Vemos la boda de Canaán. Entra el Señor en una casa, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? Que el vino se está acabando, la alegría se está acabando, ¿verdad? El vino ¿se acaba qué? La fiesta. ¿Sabe qué simbolismo tiene eso? Por simbolismo de Pedro y Cornelio. La fiesta no se había acabado. Pedro, es ahora el mejor vino, donde el Evangelio va a ser extendido a aquellos que en otro tiempo fue impuro, para hacerlos santos y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Y el Señor llamó al metre y traerme esas tinajas que estaban llenas de agua. El agua simbolizaba el juicio, el agua simbolizaba la ley, y sin embargo el agua se convirtió en vino, y cuando llega el metre y prueba el vino se queda helado porque dice, oye, normalmente la gente saca el mejor vino al principio y después el más malo al final. Cuando la gente está bebida, ¿por qué ustedes habéis sacado el mejor vino al final? El Señor está loco porque nos gocemos de alegría en la gran boda. La fiesta no ha terminado. Nos vamos a embriagar de Cristo Jesús. Nos vamos a embriagar del poder de su Espíritu Santo. Nos vamos a embriagar a reconocer la obra que está haciendo el Señor en el mundo entero. ¿Qué cambió en esa casa? De algo que se estaba acabando a algo que acababa de empezar. Las tinajas se llenaron del mejor vino. Amén. Jesús entra en la casa de Pedro. En esta casa es la que menos nos gusta. Porque ¿sabe qué pasó en esta casa? En esta casa la suegra de Pedro es sanada, ¿verdad? Tenía una gran fiebre, entra Jesús, la sana y rápidamente ella es sanada y se pone al servicio de ellos, ¿verdad? Eso tuvo que impactar también a Pedro, ¿verdad? Yo recuerdo un chiste que me contaron una vez. Dice, ¿qué pasa? ¿Tu suegra no te trata bien? Y se pone, hombre, mi suegra me trata como Dios. Y se pone, ¿cómo como Dios? Se pone, pues, sabe que insisto, pero no me puede ver. Y en esta casa había una enfermedad donde era la casa de Pedro, donde Jesús visitó esa casa, donde Dios no va a permitir que en nuestra casa ni en nuestra familia no haya restauración, porque primero tiene que haber restauración en nuestra vida, en nuestra casa, para poder pregonar bien el Evangelio. Hemos estado cantando aleluya, hemos estado cantando las victorias que hemos tenido en Cristo Jesús. No hay mayor testimonio que ese. Dice la palabra de Dios que el testimonio tiene poder. Yo cuando hablo de Cristo no predico letras, yo predico lo que siento, lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo recuerdo un preso hace como un mes
Yo estaba compartiendo y sin darme cuenta él estaba así y de repente me dice, ve a mi casa y predica del Evangelio porque te van a escuchar a ti y van a creer. Es increíble. Entonces, tú te das cuenta que uno lo siente y lo vive. Tú debes de sentirlo y vivirlo. Pedro lo sentía y lo vivía. Entonces llevó Jesús la cura y la cura a esa casa. Después entró en la casa de ¿qué? En Capernaúm. En Capernaúm el Señor para en una casa, Él está compartiendo de la palabra. Hay gente que la casa se llena, acaparan la casa, acaparan todo lo de afuera. Vienen 4 amigos con un inválido, no pueden acceder por la multitud de gente y mi amigo está enfermo. Y ese es el Evangelio de hoy. El llevar a la gente a Cristo Jesús. No importa quién interfiera entre tu amigo, entre esa persona que no conoce a Jesús, hasta llegar a Cristo Jesús. Yo tengo que empujarlo, soy yo el que tengo que llevarlo, a que sea sano en el nombre de Jesús. ¿Ves cómo los amigos entendieron que en el mejor lugar donde se puede ser sanado es donde está derramándose Cristo Jesús? Y ellos que cogieron, subieron al paralítico en el techo, abrieron el techo y bajaron al paralítico hacia abajo. Y el Señor Jesús le impactó su fe. Porque la mente del ser humano tiene limitaciones. Tú a veces no obras porque el enemigo te pone que lo haga aquel. Tú a veces no obras porque hay mucha gente. Porque llevarlo de aquí a Jesús hay un gran esfuerzo y no quiero hacerlo. Pero yo te recuerdo que Dios lo hizo por ti. Dios lo hizo por mí. Dios envió siempre a alguien natural para que me empujara a Cristo Jesús. Quizás no era la persona que yo quería y aceptaba, pero es que Dios se mueve a través de guantes que quieren trabajar para su obra. Entonces el Señor Jesús quiere que en esa misma casa donde hubo ese mover, lo haya también en ti. Lo que movió a esos hombres, que lo haya también en tu vida. Jesús quiere restaurar vida. La casa de Leví. ¿Qué pasó en la casa de Leví? La casa de Leví, en republicano, gente que miraba que Jesús estaba allí, empiezan no a juzgar a Jesús, sino empiezan a juzgar a Leví, por qué está con este, si es pecador, si es esto, si ha hecho lo otro, ¿verdad? Hay gente que sabe que el enemigo siempre tiene un decreto levantado en contra de ti. Siempre va a haber alguien que quiera señalar tu vida pasada. ¿Por qué Jesús está aquí? Si este o esta es tal. Pero Jesús, viendo sus corazones, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores y a pecadores al arrepentimiento. El Señor viene a borrar todo nuestro pasado. El Señor, si lo dejamos entrar en nuestra vida, dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas y son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él coge nuestros pecados, los tira al fondo del mar y dice, no me acordaré más de ellos, pero también te dice a ti, no los traigas a memoria. Yo todavía conozco a personas que cuando testifican de su pasado, no testifican para que se vea Cristo Jesús, sino se regocijan de lo que eran antes. Yo hacía, y todavía se ve que hay ese regocijo dentro. Tu corazón no ha sido cambiado y restaurado. Es más, te invito que he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No puedes estar dando el mismo testimonio que hace 20 años.
Tienes que dar testimonio de hoy, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo sigue haciendo la obra en mí. Porque si no, el enemigo te estigma y eres tú el que está dando testimonio y manchando los nuevos caminos. Es como el republicano en este caso, el ladrón que engañaba a la gente y todavía 20 años después dice, yo soy un ladrón porque era tal, y sigue testificando de lo pasado. Yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Dice que te pondrá en estima delante de los hombres, que incluso la gente no te reconocerá. El Señor hace una obra completa en nosotros. No arrastremos cadenas en los caminos nuevos de Jesús. Te voy a poner un ejemplo, ay Señor, que me está viniendo ahora a la mente. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a reclamarle a Jesús mismo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista reclamándole a Jesús, ¿por qué no ayunan? Y dijo que cuando se está con el esposo no se ayuna, porque es el momento de la boda, es el momento de festejar, ¿verdad? Y le dijo que en un odre viejo no podría entrar un vino nuevo porque fermentaría y se echaría a perder el odre viejo y el vino se derramaría. Le estaba poniendo que con vuestras actitudes, que con toda doctrina vieja, no podéis recibir un vino nuevo, vais a romperse y yo prefiero que se quedéis aquí porque no podéis recibir lo nuevo. Lo nuevo va a ser chocante para vuestras vidas. Por eso Jesús dice, Juan tuvo que enseñar, aunque ellos no lo entendían, dice, yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que es antes que yo no soy ni digno de amarrarle las sandalias, que os va a bautizar en espíritu y fuego. Para recibir el vino nuevo, tienes que haberte convertido en un odre nuevo. Tienes que haber reseteado tu mente, no ser más religioso. La casa de Leví, aquí llegó el arrepentimiento. Jesús fue a comer a la casa de Leví, un publicano cobrador de impuestos. Y aquí vemos lo chocante que es el Evangelio para aquellos que no quieren que tú levantes la cabeza. Como hemos dicho, Leví decidió ser un odre nuevo. La gente lo llamaba viejo. Hoy en día te sigues recordando, ¿hay alguien que te recuerde todavía quién eres tú o quién eras tú antes? Si alguien lo hace, es el enemigo. Dice la palabra del Señor que el enemigo es acusatorio, que levanta un decreto en contra de nosotros, que está todos los días acusándome. Era esto, porque no entiende la salvación y los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero tú sí lo debes de entender para poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Jesús entra en la casa de Simón. ¿Qué vemos en esta casa? Aquí llevó el Señor unción y perdón. Aquí vemos que Jesús entra en la casa de Simón, un hombre que pensaba que era justo, pero la costumbre en aquella época era ofrecerle al que entraba en tu casa, al que te visitaba, para lavarte los pies, para lavarte las manos del camino. Simón no le ofreció nada. Sin embargo, entra una mujer pecadora, se tira a los pies de Jesús y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y a ungirlo, ¿verdad?, con un perfume. Y dentro del corazón de Simón, si supiera quién es, no permitiría que la tocara. Y no nos damos cuenta que este es el evangelio de locura. Los que muchos fueron perdonados, muchos aman. Y eso a Simón le tuvo que romper en dos, ¿verdad? Vine a tu casa, no me ofreciste nada, y esta mujer pecadora me dio todo.
entendió el Evangelio, entendió el perdón, entendió lo que he venido a hacer en la vida. Y eso Jesús lo que quiere que entendamos nosotros para poder hacer una obra grande y tremenda en nosotros, sobre todo que nos derramemos en amor, que nos derramemos en servicio, porque ahí contra más un creyente es servicial a la obra de Dios y se niega a sí mismo, entendemos que sí le ha dado lo necesario al Señor cuando entró en su vida. Le dio agua para lavarse y no le importó derramar aquel perfume que era tan costoso, ¿verdad? Jesús lleva vida y lleva la vida cuando entra en la casa de Jairo. Y cuando entra en la casa de Jairo, su hija está enferma y él le pide que vaya a su casa y la sane y en el camino su hija muere. Pero él dice la palabra que vio en ese hombre una gran fe. Y oró y el espíritu de la niña volvió a entrar en ella. No des nada por vencido. Invita a Jesús a tu casa. No des nada por terminado. Invita a Jesús a tu casa. Cuando Lázaro muere y van todos a reclamarle a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué has tardado tanto en llegar? Mi hermano ha muerto, lleva 4 días muerto, ya huele, ya aquí no hay solución. ¿Verdad que muchas veces tenemos un problema que no le vemos la solución? Pues el Señor quiere, en ese evangelio de loco, a veces nos aprieta contra una situación para que podamos, como a Pedro, expandir nuestra mente. Para Dios no hay nada y no hay nada imposible. Pero debes de entregarlo. Tienes que buscarlo para que vaya a tu casa y te solucione el problema. Tu conducta, tu mente, ya mi problema no tiene solución, cierras las puertas, ya va a suceder, ya ha llegado el cataclismo, ya no tiene remedio. Y el Señor dice, déjame entrar ahí. Déjame entrar ahí. ¿No ves que quiero sorprenderte? Tú no entiendes que yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Tú no entiendes que yo te llamé y que yo solo inclino mi oído a mi pueblo. Y tú eres mío y tú eres mía. ¿Por qué, como decía David, por qué se abate mi alma dentro de mí? Si mi alma debería estar confiada. Dice la palabra de Dios que el que tiene miedo en nada ha sido perfeccionado, ¿verdad? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Echemos fuera todo temor. Agarrémonos al don que nos dio Dios, que era la fe. Y dice la palabra que si alguno está farto de fe, que la pida. Pidamos doble porción. En la casa de Marta y María, vemos que Jesús entra y Jesús está compartiendo, pero Marta está turbada, Marta está afanada en los quehaceres, en la vida, en el servicio, ¿verdad? Y reclama que María estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Por qué esta no hace nada? Que yo estoy haciéndolo todo, ¿por qué María no hace nada? Y Jesús que le dijo, es que María ha cogido la mejor parte. Marta, Marta, turbada y afanada, como el hombre que quiso llenar sus graneros y dice, mi alma descansa. Está muy bueno que sirva, está muy bueno que aflore en ti. Pero cuando Dios va a hablar, es momento de parar. Es momento de darle el primer lugar.
Hoy estamos aquí dándole el primer lugar a Jesús, ¿verdad? Podríamos estar como Marta, ¿verdad? Haciendo otras cosas. Pero Jesús nos dice hoy, escogiste la mejor parte. Venir a escuchar y a escuchar de la palabra de nuestro Señor. Jesús entra en la casa de Zaqueo. Jesús ve a un hombre pequeño, cobrador de impuestos, él se sube a un árbol sicomodoro. ¿Quién es este personaje que pasa? Me han dicho que por aquí pasa Jesús. Y cuando está pasando Jesús, Jesús se vuelve y le dice, Zaqueo, hoy me es preciso morar en tu casa, ¿verdad? Y ese hombre, cuando entra Jesús a su vida, entra la restauración, entra el arrepentimiento, dice, Señor, lo que he hecho, lo que he cometido, lo que he robado, lo devolveré por cuatriplicado. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No puede haber salvación sin arrepentimiento, no puede haber salvación si no te arrepientes de tu vieja vida. No puedes caminar con Jesús arrastrando lo viejo hacia adelante. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No son iguales, no son parecidas, son nuevas en Cristo Jesús. ¿Cómo entraremos al reino de los cielos, Señor? Como no te hagas como uno de estos niños. No verás el reino de los cielos. Nicodemo, tú que estudias tanto la palabra y no entiendes que te es necesario nacer de nuevo, si tú no entiendes estas cosas naturales que te estoy explicando, ¿cómo te voy a explicar las cosas celestiales? Por eso hay gente que cuando no quiere nacer, que cuando no quiere cambiar, no puede entender lo de los cielos. Primero hay que convencer a esa persona de que tiene que nacer de nuevo. Ya naciste, este es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y tienes que entenderlo para poder explicarte lo que proviene de arriba. En la casa en el cenáculo. ¿Qué pasa en esta casa? Que Jesús lleva la comunión. Jesús dice, me es necesario preparar la Pascua, ¿verdad? Y ellos van a la casa y piden un sitio donde participar de esa Pascua y de los hermanos, ¿verdad? Y dice, Jesús dice en este pasaje, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado sentarme con ustedes y comer con ustedes. Cuánto lo he deseado. Cuánto he deseado. No entendían. Tú lo miras como el judío. El Señor quiere comer con nosotros, participar. No entendemos la magnitud. Fuimos inmundos durante muchísimos años y siglos. Cuánto deseé comer hoy con gente perdida, con gente que era inmunda. Cuánto deseé que llegara el tiempo de la restauración, el tiempo del mejor vino, el tiempo de sentarme juntamente con ustedes. Cuánto y cuánto lo deseé. Es una casa y una casa de comunión. La casa de Califa. Todas las casas son bonitas y todas las casas nos han enseñado algo, pero sin embargo la casa de Califa es una de las casas donde llevaron a Jesús a la fuerza, para ser juzgado y para ser condenado, ¿verdad? ¿Cuántas casas has entrado tú? ¿O en qué casa has estado tú donde está la crítica, donde está el juicio hacia otro hermano? Donde tu casa se constituye la de Califa. Hay una palabra en el Señor que dice, todos los pecados al hombre le son perdonados, mientras los que blasfeman con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues vemos un solo caso que sucedió. Es cuando llamaron a Jesús, que tenía un espíritu inmundo, dentro de demonios tiene, ¿verdad? Todos los pecados al hombre se le serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Ahora llevémoslo a los tiempos que estamos viviendo ahora. Si nuestra casa puede ser una casa de califa, donde vamos a adquirir un juicio, porque ¿quién ha sido comprado aquí en esta casa por la sangre de nuestro Señor Jesús? Yo he sido comprado. Levanta tu mano si tú has sido comprado. ¿Tú has sido comprado? ¿Quién está dentro de ti? Dios. Pero si yo ahora en mi casa, el hermano que está recién convertido, que está haciendo la obra del Señor, yo le digo que tiene demonios dentro de sí, ¿no estaré adquiriendo juicio? ¿No estaré convirtiendo mi casa en la casa de califa? Dice la bendita palabra que no nos sentemos en mesa de escarnecedores. Bendito el varón que no se sentó en mesa de escarnecedores. No permita que alguien critique la obra de Cristo en otro. Él ya no pertenece al diablo. Ella no pertenece ya al diablo. Él pertenece a Cristo Jesús. Pero es que le falta mucho trato. Bueno, ella se encargará a su padre. ¿No dice la palabra de Dios que será tratado en este mundo para que no te pierdas en el venidero? La obra no es tuya. Tú quieres coger la vida conmigo, que Dios tenga mucha paciencia. Pero para los otros los quieren meter en un microondas que se conviertan muy rápido. No. El mismo amor y la misma paciencia que tiene contigo la quiere tener el Señor con los demás. La casa en el camino de Emaús, ¿verdad? Jesús iba caminando y se encuentra dos discípulos y la visión de ellos estaban tapada, como nos puede suceder a nosotros, que nuestra visión está tapada. ¿Y por qué? Porque no reconocen los enviados y los enviados del Señor. Mira lo que le pasa. Ellos se encuentran un hombre en el camino, era Jesús, pero ellos no veían a Jesús. La palabra dice que sus ojos estaban velados, ¿verdad? Y sin embargo ellos cuando están hablando le dicen, oye, ¿no te has enterado que han crucificado a Jesús? Y sin embargo el Señor, cuando entran en la morada, cuando el Señor va a partir el pan y el vino, dice que sus ojos son abiertos y reconocen que era Jesús el que andó con ellos en el camino. Y Jesús en el camino le explicaba a través de una palabra a aquel hombre que no reconocía, usted no entendéis que dice la palabra que tenía que padecer. Dice que en esa visión vieron a Jesús en la mesa y desapareció. Y entendió que Jesús vive y reina y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy no veas a un hombre en el camino. Hoy no veas al que te trae la palabra como hombre. Veas a Jesús que nunca ha parado de amarte y de enviar a personas para restaurarte. Y la casa de los discípulos. La casa de los discípulos es cuando el Espíritu Santo se derramó. Ellos estaban guardados en una casa y en esa casa sucede algo. Ellos temen por los judíos, temen que los maten en ese aposento alto, pero sin embargo ahí se derramó el Espíritu Santo de Dios y lenguas cayeron sobre sus vidas. Y dice que los que estaban afuera los entendían como estos hombres no son de nuestra ciudad, no son de nuestra provincia, pero hablan nuestro mismo idioma, lo podemos entender, lo podemos comprender. Y ahí vemos que el Espíritu Santo no solamente se abrió para que entendiéramos el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo lenguas? ¿Por qué se dividieron las lenguas? ¿Recordáis la torre de Babel, verdad? La división por el hombre, querer llegar al cielo construyendo una torre. Sin embargo, el Señor en este pasaje nos enseña que ahora el Señor
no solamente dividió los idiomas para que no nos entendiéramos y ni pudiéramos trabajar juntos, pero ahora en el Espíritu Santo sí hay un trabajo conjunto que nos lleva hacia el cielo, y ese es Cristo Jesús, y esa es la única construcción que debería hacer el hombre. El Espíritu Santo no solo habla en lengua, el Espíritu Santo confirma que los que están afuera te entienden y te comprenden. Pablo decía, yo hablo mucho más lenguas que ustedes, pero prefiero hablar una con entendimiento que 1000 fuera de ella. Y a Pablo se le puso un nombre, el perito arquitecto de la casa del Señor. Mejor que él sabe construir, ¿verdad? Él nos enseñó de qué forma comportarnos. Incluso hay gente que hablaba en lenguas desconocidas y Pablo los reprendió y le dijo, oye, ¿no dirán los que entran que estáis locos? ¿No entendéis que no os entiende? ¿Que sois ustedes muy espirituales? El Espíritu Santo confirma que los que están aquí te tiene que entender y te tiene que comprender, porque es el derramamiento del Espíritu Santo. No le des más importancia a las lenguas que a la vida que escucha esa lengua. Pues el Evangelio vino a salvar a los que están enfrente, no a salvarte y a creerte tú. Yo hablo más lengua que todos ustedes, decía Pablo, pero prefiero hablar una con entendimiento que 1000 fuera sin entendimiento. En esa casa se derramó muy claramente. El Señor quiere restaurar nuestras vidas. El Señor quiere tocar y remover nuestra vida. ¿Pero qué tiene que ver esto, Antonio, con la casa del curtidor, con la casa de este hombre? Mira, este hombre, el curtidor, es un personaje muy bello y muy bonito. Te voy a decir por qué. Porque siempre la gente busca reconocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vemos a José y a María y el niño que nace y es escogido es María, ¿verdad? Se cumplió las Escrituras, ¿verdad? Y María tuvo a nuestro Señor Jesucristo, pero poco se ve a José. Sin embargo, José cubrió a María, ¿verdad? Porque podía haber sido apedreada y muerta. Para que el Evangelio se extienda, tiene que haber hombres de Dios que no se crean a ellos mismos, sino que crean a Dios, ¿verdad? Porque él incluso pensó en denunciarla. ¿Recordáis el pasaje, no? ¿No vino un ángel a hablar con él? Entonces la palabra te confirma y te sujeta a no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. En la casa de Simón, el curtidor era un hombre que era inmundo. La casa del curtidor era en Jopé. Allí podemos ver también la historia de Jonás en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, porque era un puerto marítimo. Él estaba alejado de la ciudad. ¿Sabéis por qué estaba alejado? Porque era una profesión inmunda. Porque olía mucha peste. Cuando trataban la piel, cuando estaba lleno de cadáveres, de animales. Sin embargo, las Escrituras se escribieron en pergaminos, en pieles muertas y tratadas. Es más, era peor, era más impuro, dice las Escrituras, que el que recogía caca de perro. Había una profesión que era recoger la caca de los perros. ¿Sabes para qué? Para curtir la piel muerta. La piel muerta se curtía con caca y con agua de mar. Pues era más inmundo el curtidor que el que traía la caca para curtirla. Había un ambiente muy espeso en aquel lugar. ¿Entiendes ahora el lugar donde estaba Pedro para que llegara el Evangelio a ti? ¿Entiendes ahora que mucho tiempo fuimos llamando inmundo, pero el Evangelio se va a expandir a través de nuestras casas? A través de nuestro lugar? Porque Dios siempre ha escogido lugares estratégicos para que su Evangelio se expanda. Y en este caso cogió la casa de Simón el curtidor de pieles.
El Señor, en esta mañana, quiere que tú y yo tengamos esa mente. Cuando tú entiendes el Evangelio, seguramente Simón, al ser despreciado, al mismo gobierno sacarlo fuera del poblado, estoy separado de la gente. A veces en nuestro caminar, en nuestra vida, nos quejamos, no entendemos el plan de Dios, pero cuando Simón entendió el plan de Dios, diría dentro de sí: soy inmundo para este mundo, pero tengo un nombre y un reconocimiento y soy un espectáculo para los ángeles porque tengo nombre ahí arriba. Estoy escrito en el libro de la vida. Mi nombre aparece en el Evangelio. No hay mayor galardón. Nuestro mismo Jesús se hizo inmundo en la cruz, llevando nuestros pecados para que el Evangelio y la salvación llegara a nuestras vidas. Permite que Jesús utilice tu casa. Permite que Jesús utilice tu vida. Y dile a Jesús: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo de Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que no miremos más a... Simón recibió a Pedro y se mira mucho a Pedro, pero no por el que se pudo hacer la obra en Pedro. Muchos visitaron ángeles y no se dieron cuenta, dice las Escrituras. Que sea tu casa un sitio estratégico para que el Evangelio se expanda. No mira si tu casa es más limpia o más sucia, sino ponla al servicio de Cristo Jesús, para que tu nombre sea escrito y sea escrito en el libro de la vida y sea reconocido. Dice que somos espectáculos para los ángeles, ¿no? Darle espectáculo con tu vida. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita mañana, Señor. Damos gratitud, Señor, por venir primeramente a nuestra casa. Dice tu palabra que tú llamas a la puerta y quien abre, tú entras a morar y a cenar con él. Un día te dimos paso en nuestra vida, Padre mío, para comer contigo, pero quizás no entendí que el alimento tuyo no es como el del que da el mundo, sino un alimento muy especial, con un tipo de nutrientes que no me habla de las cosas de aquí, sino que me habla de las cosas de allí, Padre. Yo quiero ser funcional en ti, Señor mío. Quiero que tú utilices mi vida, quiero que tú utilices mi casa, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Enséñanos, Padre, a tener ese carácter, Señor, y que aquello que nos proclama el mundo no haga mella en nuestra vida, porque fuimos escogidos con un propósito por ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: amén.